Una de las películas más realistas de ciencia ficción que hemos visto sin duda alguna es Matrix. Es una película completamente realística desde su perspectiva. Todos estamos inmersos en una Matrix. Y esa Matrix está codificada por nuestro cerebro. Por eso es que tu realidad es distinta a la mía y la mía es distinta a la de 8.000 millones de personas que estamos en este planeta. Y esos esquemas en los que nosotros trazamos la realidad están directamente relacionados con nuestro sistema reticular. Por eso fue que en el módulo anterior comenzamos abordando el tema del SARA o el SAR, el sistema reticular, no solamente para entender que vamos a utilizar su potencial muy pronto en cada uno de los protocolos que vamos a estar desarrollando para sanar, sino que adicionalmente podamos ir intuyendo que definitivamente la realidad es infinitamente superior a la que nosotros logramos captar en nuestra propia Matrix, en nuestro cerebro condicionado, en nuestra realidad completamente condicionada. Y esto significa que más allá de esta realidad limitada y completamente condicionada, existe una realidad infinitamente superior, profundamente superior, que adicionalmente nos confiere facultades y poderes insospechados para nosotros. Porque esta Matrix no solamente está encajada dentro de ciertos parámetros sumamente limitados que están vinculados con nuestra percepción, sino es que además existe un sistema de creencias que también encaja dentro de ciertos parámetros la realidad. Y existen muchas capacidades que tenemos que son inherentes a nuestro diseño humano, facultades completamente conectadas con nuestra posibilidad de transformarnos, que van de la mano con la bioplasticidad, que van de la mano con la neuroplasticidad, que van de la mano con nuestra completa transformación genética, pero que son completamente lejanas a nuestra percepción porque estamos dentro de esta Matrix. Y repito, esta Matrix no solamente está condicionada por la percepción limitada de nuestros sentidos, está también limitada por un sistema de creencias que nos sumerge en ciertos parámetros que desde muy pequeños hacen mucha mella en nosotros. Y en virtud de esta situación, nos corresponde precisamente comenzar a ampliar estos horizontes, a voluntad, volitivamente. Nos toca amplificar esos parámetros. Es una responsabilidad de cada uno y no quedarnos en esta percepción completamente limitada que nos encierra. Es como una jaula mental, una jaula dentro de la Matrix. Existen muchísimas jaulas dentro de esta Matrix y solo nosotros podemos salir de las mismas, solo nosotros. Y esa fue una de las razones por las cuales abrí el módulo anterior hablando del sistema reticular. ¿Te das cuenta? De tal modo que una forma eficaz de ir ampliando estos parámetros de realidad es conocer nuestros patrones de ondas cerebrales, conocerlos un poco más a fondo de lo que por lo general la persona promedio sabe al respecto y producirlos a voluntad. Además, aprovecharnos de ciertos estados cuando estemos desarrollando los protocolos, cuando estemos ejecutando los protocolos de sanación. Bajo ciertos estados, estos van a funcionar mejor que en otros estados. ¿Lo ves? Porque todo va a depender de una respuesta electrobioquímica. Y esta es supeditada a los patrones de ondas cerebrales. No es la misma bioquímica la que se produce en el organismo bajo el estado alfa que bajo el estado beta, por ejemplo. No es la misma la que producimos en el estado delta a la que producimos en el estado teta. ¿Lo ves? Ya sabemos que nuestras neuronas emiten frecuencias electromagnéticas. Existe un dispositivo tecnológico que se conoce como el electroencefalógrafo. Gracias a este aparato nosotros podemos medir las frecuencias cerebrales, estas frecuencias que emiten nuestras neuronas cuando se disparan. Esto es lo mismo que decir lectura electroencefalográfica, o para abreviarlo se conoce como EEG. Seguramente te habrás hecho alguno y sabrás que al principio nos colocan
un gorro con electrodos, un poquito de gel para que haya más conductividad eléctrica, y finalmente se conectan estos electrodos a una computadora, a un ordenador, que va a estar midiendo al cerebro en distintos compartimientos en virtud de las frecuencias que van emitiendo nuestras neuronas. Las primeras ondas que vamos a analizar son las ondas beta. Son las ondas que predominan por lo general en nuestro día a día, cuando estamos haciendo nuestra rutina del trabajo, estamos completamente despiertos, estamos lúcidos y nuestro cerebro genera una realidad tratando de establecer un equilibrio entre nuestro mundo externo, entre toda esa cantidad de estímulos que estamos recibiendo por nuestros sentidos y que están siendo filtradas, ya lo sabemos, por nuestro sistema reticular, y nuestro mundo interno, que también es infinitamente rico en sensaciones y en estímulos de todo tipo, ¿no? Además, nuestro cuerpo está ejecutando millones y millones y billones y trillones de tareas simultáneamente. Y si no me lo crees, piensa que entre una célula y otra, y tenemos billones de células, pero entre una célula y otra pueden existir 100.000 reacciones químicas en un segundo. Entonces multiplica eso, por favor, por los billones de células que tenemos. Es algo realmente inabarcable e inconmensurable. Entonces piensa en nuestro cerebro como ese órgano, ese codificador que está tratando de establecer un equilibrio entre los estímulos externos, que son miles de millones de bits de información por segundo, y nuestro mundo interno, que también son miles de millones de bits de información por segundo. En el estado beta estamos generando un patrón de realidad completamente filtrado, completamente limitado, pero el justo y necesario, el eficaz para tener una vida normal, lo que nosotros llamamos vida normal. Eso sí, para efectos de nuestra experiencia, es como si estuviésemos enfocados más en lo externo que en lo interno. No necesariamente es así, todo depende, por supuesto, del enfoque que hagamos en cada momento, pero por lo general la tendencia es a percibir nuestra vida desde lo externo y unas cuantas veces desde lo interno. Tiene como más peso, porcentualmente hablando, lo que estamos recibiendo del exterior en comparación con lo que estamos percibiendo de nuestro mundo interno. Ahora, estas ondas, las que llamamos beta, están más o menos enmarcadas entre 13 pulsaciones por segundo, lo que llamamos hertz, y unas 32 pulsaciones por segundo. Todo lo que sucede entre esas pulsaciones, en esos parámetros, pues conforma lo que llamamos estado beta. ¿Qué pasaría si comenzamos a ralentizar estas ondas cerebrales y bajamos a 12, 11, 8, 7, que entraríamos en el estado alfa, otro patrón de ondas cerebrales, por supuesto mucho más lentas estas ondas, pero con grandes atributos y grandes facultades en nosotros que no experimentamos conscientemente en el estado beta. Por ejemplo, mayor capacidad reflexiva, tenemos también mayor creatividad, estamos más centrados en el mundo interno que en el externo, ¿ves? Aquí empieza el sistema reticular a filtrar, va apagando todo estímulo externo para que podamos centrarnos en nuestro mundo interior de una forma mucho más eficaz, de una forma mucho más consciente, ¿lo ves? Y en esta frecuencia tenemos una mejor comunicación con nuestro sistema inmunológico, con las células que nos integran, con cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que a partir de una decisión de hacer cambios genéticos, cambios en bioplasticidad, cambios en el comportamiento de nuestras células, ya en el estado alfa comenzamos a tener mayor capacidad de lograr estos cambios, de lograr estos efectos, de lograr ese impacto. Mientras que en el estado beta se nos hace más complicado porque estamos centrándonos más en lo externo que en lo interno. La fisiología de ambos es completamente distinta. En el estado beta hay más hormonas del estrés en nuestro torrente sanguíneo, hay más cortisol, hay más adrenalina, porque es importante para la vida, porque es importante para nuestro desempeño, para ejecutar nuestro trabajo, para ejecutar nuestras tareas, para ubicarnos en el tiempo presente, para el dinamismo como tal existencial.
Es obvio que cuando entramos en el estado alfa o cuando predominan estas ondas alfa, en ese momento estamos teniendo mayor relajación y las sustancias químicas que están en nuestro torrente sanguíneo, bien sea a nivel de hormonas o a nivel de neuropéptidos, de neurotransmisores, etcétera, van cambiando significativamente. Y todo esto va generando una percepción distinta de nuestra vida. Y como en efecto se va apagando nuestra comunicación con el mundo externo y vamos encendiendo la comunicación con nuestro mundo interno, ¿cuál patrón cerebral piensas tú que es mucho más propicio a la hora de activar un proceso de autosanación, un proceso en donde podamos influenciar el comportamiento de nuestras células? Es lógico, ¿verdad?, que va a ser más el patrón de ondas alfa que el patrón de ondas beta. Esta es la razón por la cual uno de los protocolos, lo que yo llamo el protocolo principal, siempre va a intentar que lo hagas de madrugada y hayas interrumpido el sueño para poder ejecutarlo. Y la realidad es que si lo hacemos de esa forma, vamos a ganar mucho tiempo para entrar en este estado y en uno más profundo del cual ya voy a hablar, que seguramente también conoces, que es el estado teta. En breve vamos a hablar de él. Piensa en el estado alfa como un estado sumamente creativo y sumamente imaginario, en donde tu biocomunicación es muchísimo más eficiente. No sé si te has dado cuenta que muchas veces se te ocurren buenas ideas cuando estás duchándote o cuando estás conduciendo tu vehículo, cuando estás haciendo algún tipo de actividad automática, en donde poco a poco va apagándose el mundo exterior y vas como centrándote en ti, ¿verdad? Porque lo externo lo estás haciendo de manera automática. El ejemplo de conducir, ¿no? El típico ejemplo de cuando estás manejando que no te das cuenta de pronto que has conducido kilómetros y kilómetros y prácticamente tu mente estuvo trabajando en piloto automático. Sin embargo, tú pudiste tener ideas, recrear imágenes con más claridad, con más lucidez y nitidez que lo habitual. En mi caso particular, mis mejores ideas, sin duda alguna, las obtengo cuando estoy duchándome o cuando me sumerjo en la bañera, que es un hábito que tengo permanentemente. Allí aprovecho y genero muchísimas ideas. También, como a mí me encanta la acupuntura para equilibrar las energías del yin y el yang, cuando voy a mis sesiones de acupuntura, también tomo provecho de ese momento en el que estoy relajado con mis agujas puestas y enciendo ese motor creativo y se me ocurren las mejores ideas, las mejores estrategias, las mejores soluciones a las situaciones que debo afrontar en la vida, etc. Todo esto son manifestaciones del estado alfa, predominando, porque no es que dejemos de tener ondas beta, no, sino que si se realiza en ese momento un electroencefalograma, vamos a poder evidenciar que hay un predominio de ondas alfa en comparación con las ondas beta y en comparación con otras ondas, por ejemplo, teta. Vamos a hablar ahora de el famoso estado teta, un estado absolutamente excepcional que nos llena de muchísimo poder, que nos conecta precisamente con esas facultades insospechadas de las que hablé hace un ratito y que definitivamente tenemos que lograrlo a como dé lugar si queremos activar esos procesos de autorreparación y autocuración contundentemente. Este estado es cuando bajamos, cuando ralentizamos nuestras frecuencias, por ejemplo, 6 pulsaciones por segundo, 5, 4, entre 4 y 6 pulsaciones por segundo, ahí estamos en predominio de ondas teta. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces cuando estamos en el estado teta, nos dormimos, perdemos conciencia. Estamos completamente inconscientes. Parte del protocolo principal que vamos a aprender aquí tiene que ver con lograr estar entre ese estado de vigilia y sueño, entre alfa y teta, y lograr en medio de esa dinámica muchas veces permanecer conscientes en el estado teta. Además que es algo que se experimenta de manera muy agradable, porque es como si estuvieses en completa comunicación contigo y con el universo. Es algo en donde realmente sí están completamente apagados todos, pero absolutamente todos los estímulos externos y tienes prácticamente una conversación directa con la Matrix,
con esos unos y ceros que conforman la realidad, la tuya y la de todo cuanto existe. Es en ese lugar en donde todo está conectado, en donde no hay espacio-tiempo, en donde no hay distancia, en donde todo está conformando un uno integral. Y estar conscientes en ese espacio ha sido la búsqueda de millones de personas durante la historia del planeta. Y en la actualidad, ahora mismo, hay millones de personas buscando eso. Y yo particularmente también he pasado toda mi vida buscando tener una y otra vez conciencia en el estado teta. De hecho, lo he conseguido muchísimas veces, en algún momento te hablaré de esto, porque yo he podido estar fuera de mi cuerpo, incluso en muchísimas oportunidades de forma consciente. Y esa experiencia solo es posible en teta, porque la fisiología, la bioquímica que se produce en teta es completamente distinta a las otras. Hay un neurotransmisor que se conoce, una molécula que se conoce como dimetiltriptamina, que es la que se genera cuando estamos consumiendo, por ejemplo, ayahuasca, pero de esta forma la podemos producir de manera natural, sin ningún tipo de intervención de sustancia externa, sino que la producimos en mayor cantidad a partir de nuestra glándula pineal, la cual sintetiza la dimetiltriptamina, y en medio de es cuando tenemos esas experiencias que se pueden denominar experiencias espirituales, trascendentales, experiencias religiosas, experiencias en estados elevados de conciencia, etcétera, etcétera. Eso es fundamental, óyeme bien, si queremos lograr el éxito en nuestra sanación. Y podemos conseguirlo con el protocolo principal, precisamente porque dentro de la sugerencia que yo hago, tenemos que interrumpir el patrón de sueño, levantarnos así de madrugada e inmediatamente poner en marcha el protocolo para poder aprovechar que en ese momento tenemos un predominio de ondas alfa de forma natural y ya tenemos bastantes ondas teta simultáneamente y completamente sincronizadas. Nos vamos a mantener entre el sueño y la vigilia. Por momentos vamos a sentir que nos dormimos, por momentos nos despertamos, vamos a estar allí en ese intercambio dinámico. Por eso la idea es sentarnos, como ya te explicaré en su momento cuando corresponda, no quedarnos acostados en la cama porque si no nos vamos a dormir. No, la idea es que estemos sentados y tratemos de permanecer conscientes ingresando al estado teta. Lo que nosotros en medio de ese estado decidimos, determinamos, ordenamos a nuestro cuerpo, se cumple sí o sí. Porque la comunicación en ese momento con cada una de nuestras células es completamente eficaz. La comunicación en ese momento con nuestro ADN, para que éste exprese los genes relativos a nuestra curación, es absolutamente eficiente, es concreta, es pura, no hay patrones de interferencia. En el estado beta, nuestra mente lógica, racional, condicionada por un montón de creencias limitantes, parámetros que nos tienen completamente invalidados en esta matrix, son literalmente patrones de interferencia. En este estado, la parte racional, la parte lógica está completamente apartada. Y es cuando mejor podemos hacer uso de nuestras facultades. ¿Te das cuenta de la importancia de esto? Es fundamental, fundamental. El estado teta es un estado hipnótico, es un estado de altísima sugestionabilidad. Cuando estamos sugestionados, no nos resistimos, no nos saboteamos, no nos boicoteamos. La gran mayoría de las personas nos estamos saboteando una y otra vez en nuestro día a día, permanentemente. Pero en el estado teta, con cierto nivel de conciencia, no es posible que nos boicoteemos. No es posible, simplemente estamos receptivos. Y si ya tenemos de forma condicionada la frase, la intención, nuestra determinación, lo que queremos ejecutar, entonces lo hacemos en medio de ese estado y el universo, tanto externo como interior, dice sí. Es como la lámpara de Aladino, punto. Luego, un poco más lentas son las ondas que llamamos delta. Estamos ya hablando de 3, 2, una pulsación por segundo. Es un estado completamente reparador. Necesitamos, cuando dormimos, llegar a delta. Por eso yo siempre recomiendo
como suplemento el citrato de magnesio, que es bastante biodisponible porque nos ayuda a tener un sueño reparador, independientemente de que tengas o no problemas para conciliar tu sueño. Aunque duermas bien, el hecho de tomar citrato de magnesio no solamente te va a ayudar a cientos y cientos de operaciones del cuerpo en las que necesita utilizar como materia prima al magnesio, sino que adicionalmente te vas a garantizar un sueño aún más reparador porque tu sistema nervioso se relaja y favorece también a todas estas sustancias químicas que se requieren para dormir profundamente. En este estado no vamos a ahondar mucho, solamente quedarnos con esto, que es un estado completamente regenerador, a su vez necesario, por supuesto, para cualquier sanación. Por esta razón, y como vas a ver más adelante, el protocolo principal te hace despertar a cierta hora de la madrugada, pone tus 5 de la mañana, para que interrumpas tu sueño, ejecutes el protocolo en medio del estado alfa y el estado teta, y luego te vuelves a dormir para entrar nuevamente al estado delta y aprovechar toda esa fisiología para repararte. ¿Te das cuenta? Ahora hay otro estado que es el estado gamma. Es sumamente nuevo para la neurociencia, se está explorando, hay muchísima documentación y en su momento le vamos a dedicar un apartado más exclusivo porque es sumamente relevante también. No obstante, en este momento no corresponde, lo vamos a abordar posteriormente.